Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea cualquiera la hora que nos estén sintonizando en este mes de la diversidad. Hoy quisiéramos hacerle una entrevista a nuestras compañeras. Por un lado, Graciela Semería, activista por la diversidad desde sus inicios con el Grupo Scorpio, y Varey Viera, activista joven y militante de las causas justas de ayer, hoy y de siempre. Ambas integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores, que es donde nos encontramos, en su local, y ambas referentes en las temáticas relativas a la diversidad. Arrancamos entonces con el pasado y presente de la lucha por la diversidad. Esta pregunta va para Graciela. ¿A qué edad te autopercibiste como parte de la colectividad lésbica? Fue un proceso. Primero, antes de percibirme como parte de la colectividad, en la parte de individualidad. Eso. O sea que en la adolescencia, casi juventud, ya sentía y veía cosas como que eran para mí eran raras porque no las hablaba, no sabía, no. Y ahí empecé a sentir como que querías tener un acercamiento. Siempre pensé que quería tener un acercamiento porque lo único que veían era a los varones, digamos, a los gays. Y no veía a las mujeres, y yo decía, esto es raro. Y pasó un tiempo en el que, coincidiendo con una marcha, una manifestación allí en aquel entonces, por el 80 y pico, 83, por ahí 82, 83 fue, me parece, fin de 83, y que me encuentro con una ex compañera del liceo, que empezamos a hablar, vivía en el centro, me llevó a su casa, para conversar de un montón de cosas. Había una compañera, y ahí, cuando salí, la pregunta fue, ¿es tu compañera ella, no? Y me dijo, sí, yo no quería decir, porque había vergüenza, ¿no? Había un poco porque se discriminaba mucho en aquel entonces. Y bueno, y fue lo primero que me dijo, bueno, ¿te querés ir a conocer boliche gay? ¿Querés conocer el ambiente? Le digo, es lo que quiero saber, si yo me voy a sentir cómoda o no, porque siento muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, el boliche de momento, aquel que tenía auge, fue uno de los primeros boliches donde iban muchos gays y lesbianas, algunos, no había muchas personas trans en ese momento, que era el boliche Arcoíris, uh-huh, que estaba en la calle Tristan Narvaja, donde está la feria. Hoy es una preciosa librería, pero en aquel entonces era un boliche bailable. Ahí fue que empecé a sentirme parte. Dije, esto es lo que yo quiero y es lo que yo soy. Aquí pertenezco. Aquí pertenezco, y me sentía bien. No sentí para nada ni pudor de lo que veía, besándose dos hombres, nada, porque en la calle poco se veía, y cuando pasaba algo de eso, yo me enteré después, y después fui sabiendo, ¿no? Cuando me arrimé al colectivo, que era atentado al pudor, eso, ¿no? Te llevaban preso. Y bueno, en esos grupos, en la casa de esta amiga, se reunía un grupo que me dijo, mira, se va a reunir un grupo que están tratando de hacer algunas cosas relativas al colectivo, porque es como algo más social, de contención y todo. Estábamos ya en el 84, hemos pasado ya en eso, en el 84, y había pasado en el 83 la primera historia que se escuchó, que no era autóctona, de una persona que murió de HIV, SIDA, en Uruguay, uh-huh, no autóctona. Entonces había mucho que conversar, y yo decía, y bueno, y habían otras amigas que iban y tocamos la guitarra y todo, y se nos dijo, necesitamos juntar dinero. Entonces formamos un equipo de fútbol, todo femenino, y ahí habían de diferentes edades, habían abuelas, habían personas heteros, y el resto, la mayoría, éramos lesbianas, y juntábamos dinero, haciendo rifa y todo lo demás. Ahí ese fue el primer acercamiento, y en querer trabajar y colaborar con el Grupo Scorpio. Luego fui a las reuniones donde estaba el presidente, el vicepresidente y algunos compañeros más, que estaban tratando de ver si podían redactar lo que queríamos expresar. Volcamos las ideas de lo que queríamos hacer para poder defender nuestros derechos, porque veíamos que todo lo que estaba pasando era malo, ¿no? De la discriminación, las golpizas, todo lo que nos enterábamos. Y además empezamos a tener contacto también con el CHA, la comunidad homosexual argentina,
y a pesar de que ellos habían tenido un inicio casi que anterior, nosotros como que avanzamos más en algunas otras cosas. Y fue en ese año 84 que justamente se fundó el grupo que primero se llamó Grupo Escorpio, que era de acción y apoyo homosexual. En general la mayoría eran gays, pero había mujeres también. Y no era tanta cantidad como en algún momento escuché por ahí. No, porque recién empezábamos. Tenía algunos contactos con gente del interior, pero no era mucho. Siempre fue una minoría. La minoría siempre fue. Más, se decía que en aquel entonces, cuando empezamos a tratar de ver, indagar, incluso un poco unos años más adelante, trataron de investigar y que éramos más o menos un 10% de la población total. Pero andábamos ahí, no podíamos hacer reuniones tampoco, porque estábamos en la parte política saliendo de una dictadura donde siempre fuimos discriminados, abatidos, perseguidos, y sobre todo, si bien no estaban dentro de nuestro grupo, sabíamos, era en las personas gay que trillaban por 18, ¿no? Porque buscando a ver eso, siempre se dijo que eran como más liberales, que iban buscando pareja, y había toda una historia de quién iba por la vereda del 18 de julio de un lado y miraban y sabían que se estaban poniendo a encontrar. Pero el tema pasaba muy jorobado, sobre todo con las personas trans, con las mujeres trans, porque eran las que no tenían recursos para estudiar, no podían estudiar y eran trabajadoras sexuales y siempre fueron, o sea, en aquel entonces no le decíamos mujeres trans, le decíamos travestis en realidad, y eran las más perseguidas y las más jorobadas en todo sentido. No exagero cuando hablo de violencias, cuando hablo, o sea, la violencia sexual, digamos, ¿no? En aquel entonces que se llamaba, ahora se llama violencia de odio, una cosa así, porque eran perseguidas, eran extorsionadas sexualmente por la propia policía. La policía perseguía, pero si podía sacar beneficio de eso, después igual a la calle. Bueno, obviamente cosas que no surgían a la luz, los suicidios, porque además de identificarse con su familia, los echaban, incluso a los gays. Las lesbianas no éramos tan visibles. Y me pasó por años no poder identificar en la calle que fuera una lesbiana, salvo que fuera muy evidente, que fuera una persona que a la vista se notaba que no era una mujer heterosexual. Claro. Pero sí fue por esa época, en el 84, y justo arranqué con un grupo que fue el primero en incursionar. Por ahí te la claro. voy. Y ahí, claro, cuando vos viste ese panorama violento, empezaste a ver a otras personas en tu misma situación, ahí, claro, ¿te parece que dejó de ser algo personal, individual, claro, y pasó a ser algo, ahí pasé una militancia? a integrar la parte del colectivo y cierta militancia, claro. Dentro de lo que se podía, porque tampoco podíamos, o sea, se volanteaba. Me acuerdo que se usaba el mimeógrafo, en aquel entonces se volanteaba en las fechas que incluso a nivel internacional nos tomábamos nosotros como parte de esa bandera, ¿no? Y ahí surgía de alguna marcha del 28 de junio, conmemorando la rebelión de Stonewall. Perdonen, Stonewall, no me acuerdo el inglés mío, es malo, pero no, está muy bien, se entiende. Y de lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, tomamos ese ideal para decir, nosotros también, vamos, pues eso nos dio fuerza para hacerlo, pero no salíamos a la calle, porque era demasiada violencia, las racias. Eso, abordemos el contexto, ¿no? Era el contexto, sí, claro, sí, ya te digo, si iban dos mujeres del brazo no pasaba nada porque eran como las amigas. Claro. No pasaba nada, pero si iban dos hombres de brazo y se daban un beso, era atentado al pudor, ibas a la cárcel. Y entonces las racias por los diferentes boliches que habían en aquel entonces, que habían unos cuantos boliches medio
escondidos, digamos, ¿no? Había incluso un lugar para personas trans, casi que específico de personas trans, que parecía una casa, pero vos entrabas y era como entrar directamente a un sótano, una cosa muy que no se veía de afuera, estaba todo cerrado, no se veía que fuera un boliche. Y hasta ese punto de estar perseguidos y de tener miedo por lo que pudiera pasar. Debían esconderse. Porque a pesar de que estábamos en el 84, ya queriendo salir, que en el 85 se eligió la primera elección democrática que hubo, entre comillas, porque no estaban todos los partidos políticos, o sea, no estaban, había personas que estaban proscriptas, gracias. Perdonen un poco que la edad a veces la y bueno, pero por más que sea la primera elección democrática, venía de atrás y pasaron varios años para empezar a tener cierta tranquilidad, nunca se fue, hasta el día de hoy, nunca se fue. La violencia contra la población LGTB siempre estuvo, de un modo u otro, ya sea física, ya sea emocional, ¿no? Porque en los trabajos, en las casas y en las calles, y en los derechos, las cosas que se piden, porque hasta los médicos, ¿no? A veces se apartaban un poco, discriminaban, como lo hicieron con la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Que ellos, ellos se apartaban y ellos no querían, y se basaban en una frase que tenían los médicos ahí, no me puedo acordar qué, pero como era que le decían, pero ellos con esa frase decían, yo no te digo. Y con las personas LGTB pasaba lo mismo. La lesbiana, si iba a la ginecología, la trataban, pero mal si sabían que eran lesbianas, no decían nada. Y lamentablemente hubieron muchas mujeres, hubieron muchas lesbianas que se enfermaron y murieron porque tenían miedo y no se iban a atender y se agarraban un cáncer de repente y se las llevaban, porque pasaba eso. Era entonces, como Scorpio, ¿qué quería? Quería hacer algo social por la vida ¿qué? Por los derechos humanos, en definitiva. Y ellos se hicieron, yo digo ellos, porque en realidad ellos siguieron después. Yo tuve un tiempo y después me fui de ahí. Incluso ellos siguieron como hasta fines del 85, una cosa así. Fue muy poco, muy corto el tiempo. Hubieron algunas circunstancias que hicieron que se abrieran. Por suerte, otros tomaron la posta y siguieron. Y nacieron otros grupos nuevos. Nacieron otros grupos, como HU, que fue el primer grupo que en el año 1992 se hicieron visibles en la plaza de Caganche, que es la famosa foto que es como una cuestión de ómnibus, y están algunas personas paradas, y ahí están algún par de amigos míos de aquel entonces que están allí, y fueron la primera visibilidad, digamos, ¿no? Después vino la marcha en el 93, las primeras marchas. Pero el Grupo Scorpio quería eso, era algo social de contención, y sobre todo porque además el tema del HIV, el tema del SIDA fue muy preocupante, sobre todo por las medicaciones, el AZT, que algunos grupos decían que era dañino para esto, para aquello, para lo otro, y las personas, haciéndole caso a esos grupos, dejaban de tomar y se perdían. Y sin embargo, por suerte, yo, pasado muchos años, ya trabajando con otro grupo, en el año antes del 2000, por el 2000 por ahí, que estuvimos trabajando con la doctora Margarita Serra, del Ministerio de Salud Pública, y los diferentes grupos colectivos, me encontré con una persona un día antes. Estábamos haciendo algo para el 1 de diciembre, que es el día de la lucha a nivel internacional contra el SIDA. Dijo, yo hace un montón de años, me dijo, no sé si 15 años, una cosa así, que vivo con HIV, pero sigo en funciones, me estoy cuidando y tengo una vida, puedo vivir, estoy bien. También conocí los otros casos, que eran lamentables, yo lo sufrí porque eran amigos míos también, que murieron de SIDA, y fue espantoso. Perdón que me voy, pero lo que pasa es que me entusiasma es un gusto escuchar que la historia esa que no se pierda, ¿viste? Claro que vamos a escuchar.
Además, claro, es un contexto de desinformación, como en ese momento existía, hoy sigue existiendo y siempre ha sido y será un peligro desinformar. ¿Vos te acordás qué escribían en los panfletos, cuando distribuían, qué frases tenían? Yo por el tema de... Sé que hay un repositorio, de ¿verdad? la memoria, por ejemplo, que yo saqué que en internet, que había otro compañero que era de diversidad sexual, en aquel entonces llamado diversidad sexual, donde estaba Diana Minis y Fernando Frontán. Eso ya fue posterior, ¿no? Ellos recolectó algo. Nosotros hacíamos panfletos a mimeógrafo y cada tanto lo pasábamos en la calle o en algún boliche y lo distribuíamos. Tampoco podíamos estar muy expuestos, ¿no? Claro. Por lo mismo que te dije hoy al principio. Sí, entonces, en algunos, lo que eran las advertencias, quiero ver si lo encuentro por acá porque aquí está. Que yo lo voy a leer tal cual está, ¿no? Del Grupo Scorpio. Que en este caso todavía no había sido fundación. En el 85 se fundación Scorpio. Antes era Grupo Scorpio. De acción y apoyo homosexual, pusieron, ¿no? Así. Porque se le decía a todo el mundo homosexual, o todo el mundo se le decía gay. Estaban las lesbianas y todo estaba dentro. Después se fue acomodando un poco la cosa por las cuestiones de género, porque, claro, empezó a sentir, vinieron otro tipo de tema, ¿no? El tema de género empezó a tallar también. Entonces, una de las cosas que decía, compañeros homosexuales, ante la persecución alertamos, no ceder al chantaje de los tiras, porque le decíamos tiras a los, claro, ¿viste? Que se metían. Podemos denunciarlo por extorsión. Ante detenciones, no te dejes fichar, no firmes ningún documento. La homosexualidad no es delito en Uruguay. La homosexualidad no es comprobable con las pruebas forenses, son mentiras. Eso era uno que por las dudas, porque como yo te decía, habían racias, había esto. En alguna oportunidad, yo que sé, había algún menor también que fue una macana, porque viste, decían, llamaban a los padres, enteraban un montón de cosas. Pero personas públicas hoy día, en esos momentos pasaron mala, porque pasaban por los boliches y se llevaban una veintena de personas, era tremendo. Entonces, era una de las cosas que se decía. Pero además, el Grupo Scorpio, también tenía sus propias, a raíz de esto, sus propias puntos para aclarar y llevar a la población. Es más, de hecho, Scorpio quería formar una personalidad jurídica, por eso se estaba juntando dinero, porque todo llevaba... Pero es como decís vos, se juntaban además en otro grupo que yo nunca fui, otro grupo que creo que estaba por Posito, ahí se reunía más cantidad de gente, acá era minoritaria, pero yo tuve la suerte de conocer al presidente y al vicepresidente. Y bueno, esos puntos se tiraban, se alargaban y después estábamos de acuerdo, era lo que se publicaba y se repartía para que algunos que estaban, o algunas que estuvieran aislados, que estuvieran con esos problemas de la familia, o en el estudio sobre todo, porque había personas de todas las edades en ese grupo, no era que fueran todos jóvenes o todos veteranos, había personas de todas las edades. Y la comunicación, claro, no había celulares, no todas las familias tenían teléfono directo porque era caro, entonces esto se llevaba a los boliches, sobre todo a los boliches, y los boliches bailables, ¿no? Los nocturnos. Yo le decía a los antros que me encantaban, era una cosa, sí. Y eso eran sus lugares seguros, digamos. Eso donde podían... sí, más o menos. Vos sabías que ahí te ibas a encontrar, había de todo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, no había tanto como ocurrió años después, que en algún boliche vos ibas y ahí te encontrabas con parejas hetero que iban a buscar a otro personaje para sus juegos sexuales o cosas, y se metían con todo el mundo, porque de repente se metían con una lesbiana para decir cosas equivocadamente. Entonces ahí ya empezó a enchastrarse un poco el paño. Claro. O sea, pero sí tenía que hacerse eso y tenía que anunciarse después por el tema del HIV, claro. Porque era horrible, ibas a un boliche, tomabas algo y antes vos te convidabas, te convido, tomabas el mismo vaso. Cuando pasó eso, la gente se apartaba y no quería saber nada porque en realidad no se sabía bien cómo se contagiaba ni cómo no se contagiaba. Claro. Había miedo. Entonces no solo tenías el exterior con
ya sea familia, ya sea de trabajo, ya sea de la gente de la calle que te gritaba cosas. Claro. A las mujeres le gritaban cuando se daban cuenta que estaban abrazadas, lo que sea, de repente no se daban cuenta, pero algunos se metían, los tipos se metían y decían cualquier cosa que era, torta de no sé qué, torta de no sé cuánto, dale vos, maribacho. Después lo tomaron eso como diciendo, soy orgullosa de ser, pero no es, porque lo decían peyorativamente, y era feo, era ofensivo, entonces vos no podías estar. Y con los varones, bueno, ni que te cuento, con los gays, era tremendo, también era peor. Sí, el estigma de la transfobia. Salíamos de boliche y nos metíamos, estaban armando la feria de Tristán Narvaja recién, ¿viste? Uh-huh. Se reían, se burlaban, o te perseguían de repente, hasta eso. Algunos no le daban ni 5 de bolilla, pero otros realmente era muy feo, ¿viste? Vos no podías estar viviendo tu vida con los derechos de todo el mundo, vos podías ver a una pareja casi teniendo sexo casi en un parque, una pareja heterosexual, no pasaba nada. En realidad era atentado al pudor también, pero era lo menos. Pero si veían una pareja de hombre, ya tenías al patrullero ahí al lado, documento y para adentro. Claro. Es que me parece muy importante que lo digas eso, que esto no ha terminado, porque así como con la lucha feminista, ¿no? Es como si, bueno, ya está, es como hay una perspectiva ese o discurso, ¿no? Donde, bueno, ya fue, ya está, ¿qué más quieren, no? Y eso es muy grave, porque asumir, o sea, aceptar y tolerar esos discursos, ¿no? De que ya está, lo que hace es desmerecer las violencias, ¿no? Y por supuesto invisibilizar las violencias que se viven hoy. Y entonces creo que es relevante preguntar hoy, ¿no? ¿Qué violencias has sentido tú? Vale. Hoy se vive de diferentes lados en realidad. O sea, yo no estoy descubriendo América diciendo de que no ha cambiado mucho la situación, ni incluso hay cosas que relataba Grace que de repente ahora siguen pasando. No hace mucho tiempo tuvimos una compañera trans que fue asesinada y en los medios, sobre todo en los medios más vistos, salió como el hombre que fue asesinado, que no se le dio esa cuestión de visibilidad que a veces merece, ¿no? La cuestión de la diversidad, porque en realidad, o sea, no tenemos que perder de vista tampoco que un asesinato a una persona trans, un asesinato a cualquier persona que está dentro de la comunidad, tiene otro componente, no es un asesinato más. Tiene un componente de odio, tiene un componente también de marginalidad. Hoy, bueno, ya vamos a entrar en eso, pero hoy muchas de las pibas trans todavía cuesta que ingresen en lo que es la educación terciaria, incluso en puestos de trabajo estables, ¿no? Incluso la prostitución no ha dejado de ser a veces la moneda corriente, ¿no? Y todo eso también influye, ¿no? Influye mucho a nivel de lo que es, bueno, ni que hablar la precariedad en la cual están inmersas, pero también el punto de vista que tiene la sociedad sobre esas personas, ¿no? Porque son personas que al habitar el margen, ¿no? El margen de esa sociedad, voy a hablar en difícil 2 segundos, cis heteropatriarcal, ¿no? Blanca todavía, y europeizada, tiene una reacción hacia el otro de manera violenta. Hoy lo vemos no solo con las mujeres trans, lo seguimos viendo con la gente afro, lo seguimos viendo con los discapacitados, les discapacitados. No quiero dejar pasar lo que está pasando en Argentina. El nivel de regresión de derechos que ha tenido y que está teniendo, ¿no?, la sociedad toda. Ya tenemos una gran regresión legal, ¿no?, a nivel de lo que son los derechos individuales y también los derechos colectivos. Pero me quería detener un poco en Argentina, sobre todo por el tema de
estamos viendo por primera vez un presidente que expresa su fobia, ¿no? Un cúmulo de presidentes, pero creo que muy bien representado en lo que es Javier Milei, ¿no? Representa su fobia sin ningún descaro, sin ninguna pretensión de solemnidad, ¿no? Y como un programa político que está teniendo la derecha internacional, ¿no? En ir para atrás en todos esos derechos conquistados y tan poco consolidados, ¿no? Sí. Porque una cosa es conquistar los derechos en la calle, poder llegar incluso a reglamentar leyes, y luego descender, ¿tá?, a niveles de todofobia, le diría yo, sí, ¿no? En los cuales ya no hay un parate. Es difícil ver el parate ahí. Es difícil ver el parate, y si no es tampoco en la lucha en la calle. Y obviamente estamos hablando de estados que, como todo estado, tienen un fuerte aparato represivo que está al servicio de parar también dichos avances. Porque obviamente a nadie le gusta, a ningún estado que quiere conservar un status quo le gusta que se sigan conquistando derechos y que sobre todo que esos derechos se consoliden, ¿no? Muchas veces lo legal queda en un papel y después aplicarlo, implementarlo, en la solemnidad de la legislación y de los palacios grandilocuentes, muchas veces no se toma en cuenta esa parte, la implementación, la estructuración, cómo eso puede irse consolidando, pero no para marcar un hito, sino para marcar el hecho, consumado, que después no se pueda regresar. Y eso para mí es lo que tenemos que empezar, después hablaremos, pero lo que tenemos que empezar a visualizar a partir de ahora. El hecho consumado, bajo el cual no podamos, bajo ningún concepto como sociedad, como Estado, regresar para atrás, ¿no? Eso para mí es principal. Y la violencia en la calle hoy se vive. Hoy la violencia en la calle, debido también a esta regresión que estamos viviendo a nivel de sociedad, a nivel de mundo, se vive mucho. Este año ya vamos a contar, estamos contando ya varias compañeras trans, no solo violentadas, sino que hemos llegado incluso a lamentar asesinatos. Y el suicidio, que lo comentaba muy bien Grace, que no es algo menor. Claro. No totalmente invisibilizado, ¿verdad? Porque queda en la esfera de lo personal, ¿no? Y no transgrede a las políticas públicas, ¿no? Es que ¿cómo sabes si se suicidó por su identidad o se suicidó por sus problemas económicos? Ahora, ¿esas dos cosas no están atadas? Esa es la gran pregunta, y ahí es que una puede ya inferir relaciones ideológicas, ¿no? Con los discursos. Ahí cuando decía lo de Milei, es eso, realmente es una ideología aplicada desde el Estado, entonces desde el gobierno, y ahí está el peligro, lo fácil que es la regresión, pero por los hitos se empiezan, y entonces el hito aquí, ¿no?, fue a nivel legal, ¿no? Puede haber sido la aprobación, ¿no?, de la ley integral trans, la ley 19.684, si no me equivoco. Sí. Esa ley, primero, es importante, cómo llegamos a eso, ¿no? ¿Qué colectivos, ¿no?, participaron de su redacción? Bueno, en su redacción participaron más de 33 colectivos en su momento, ¿no? Como personalidades icónicas, las que no podemos dejar de nombrar, tenemos a Marcela Pini, Josefina González, Delfina Martínez, Karina Pankievic, que me perdone mucho el nombre, a veces, el apellido a veces me falla, pero sería injusta si empiezo a repetir nombres, ¿no? Porque seguramente me queda alguno por fuera. Colette, que también estuvo en parte de esa redacción. Ahora,
lo importante es que no fue solamente ese hito tampoco, ¿no? Es importante hacer un recuento histórico también de las cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? Tenemos la ley del matrimonio igualitario un poco antes, tenemos la ley del aborto, y vuelvo a lo macro y después me vuelvo al nido, como me gusta decir a veces. Lo mismo pasó en Argentina. Un poco antes, un poco después, lo mismo pasó en Argentina, y ahora vemos un ataque, ¿no?, permanente hacia esos derechos conquistados en ley. El hito está, la ley está creada con sus deficiencias, pero está creada. Ahora, a partir de este momento es cuando tenemos que empezar a pensar, ya dentro de poco se van a cumplir 100 años, ¿no? 100 años, 10 años de la implementación de la ley. Ya quisiera que fueran 100. De la implementación, de que se comenzó a implementar la ley, ¿no? Ahora tenemos que empezar a perseguir el hecho concreto, la consolidación de los derechos, ¿no? Sin ir a mucha profundidad, podemos destacar que se han consolidado, bueno, el cambio registral, algo que también consolida el derecho a la vida y a la identidad, y es muy importante, ¿no? Pero no es solo eso, tenemos que seguir buscando otro tipo de derechos a conquistar, y por qué no pensar ya en este momento de los 10 años, empezar a pensar, que se acerca, ¿no?, empezar a pensar en una modificación de la ley para ampliarla y para hacerla incluso, no diría más inclusiva, aunque sí, pero sí más consolidante, ¿no? Dejar de la reglamentación en sí y empezar a fijar dentro de ella, ¿da?, un método, una forma de contralor de dichas políticas, porque si vos decís uno de los temas bastante importantes para la población trans, que es la salida laboral, ¿no? Si vos perseguís un 1%, no lo podés perseguir siempre, ese 1%. Primero porque si lo perseguís es porque no vas a llegar, porque lo ves como inalcanzable. Y segundo, porque no solo no tenés que perseguirlo, sino que tenés que buscar aumentar la población. Porque la población trans no es el 1% de la población de este país, a pesar de que no hayan querido hacer un censo, porque en el censo que tenemos hoy en pie no se han visto reflejados todavía los datos, por lo cual tampoco sabemos, ¿no?, muchas cosas. No sabemos cuántas personas están a ciencia cierta, cuántas personas trans se están dedicando a la prostitución, cuántas no, cuántas están insertas en el ambiente laboral, cuántas no. Lo que sí sabemos, más a base de lo empírico y de ciertos acumulados que han generado ciertas compañeras, ¿no?, que no hemos llegado a lo mínimo innecesario. Al 1% no hemos llegado, estamos muy lejos. ¿De acuerdo? No hemos llegado tampoco a la implementación como se debe de una salud integral para personas trans. Está contemplado dentro de la ley un montón de beneficios, vamos a ponerlo entre comillas, porque no son beneficios, sino que son derechos a consolidar, ¿no?, en la materia de la salud. ¿Y por qué es importante hablar de la materia de lo material en la salud, ¿no? Porque las transiciones son muy variadas, obviamente, pero hay ciertos rasgos comunes, ¿no?, dentro de cierta hegemonía, en el que muchas transiciones recurren a ciertos tratamientos, ¿no?, médicos, clínicos, incluso de intervenciones quirúrgicas, que ven necesarias para su buen vivir, porque no es un capricho. Es una necesidad básica para que ellas puedan lograr
identificarse a nivel de la sociedad, a nivel de su grupo de pares, a nivel de su relación individual para con el mundo, ¿tá? Bajo un estereotipo que lo marca cierta coyuntura histórica y cultural en la que estamos inmersos. Entonces, que no se hayan logrado avanzar en la implementación de las intervenciones quirúrgicas no es menor. Tenemos también el tema de las hormonas. No puede ser que las hormonas dentro de las mutualistas salgan precios exorbitantes. Y tampoco podemos permitir como sociedad, creo, que las hormonas ni cualquier medicamento falte. Cosa que fue reiterativamente, a pesar de que no salió mucho a la luz, sí salió el tema de los medicamentos, pero no de las hormonas, fue recurrente en el gobierno anterior, bajo la tutela de un partido o una coalición de partidos de derecha. ¿Tá? Ahora, hoy que el Frente Amplio está en el poder, ¿no? O al menos está al frente del órgano ejecutor de las políticas públicas, estaría bueno que empezáramos a apuntar hacia una consolidación de la adquisición de esos derechos. La reparación hacia las compañeras que han vivido violencia específica por ser trans en la dictadura. Tiene que otorgarse esa plata, porque es una reparación histórica. Es más que lo simbólico. Es necesario. Y si admitimos como sociedad que esa reparación fue necesaria para un conjunto de personas, ¿cómo no incluir a las personas trans que también fueron objeto de esa violencia? ¿Cómo no incluir a todas las personas que fueron objeto de esa violencia más allá de lo político? ¿No? Porque de lo político ideológico, pero esto es lo político a nivel genérico, ¿no? De decir, bueno, todas las personas violentadas tienen que ser contempladas, y eso acá falló. Entonces, ¿cómo, pensás que es a nivel legal que se puede resolver? Yo creo que hay tres esferas en la implementación y en la consolidación de los derechos. Siempre para mí la estatal es la primera, porque en realidad para que algo sea consumado en una sociedad tan republicanista como la uruguaya, tiene que pasar primero por lo legal, pero no es la única. Tenemos que pasar por a pesar de que ahora el término ha sido bastardeado por la derecha, una real transformación educativa, con perspectiva de género. La violencia cis heteropatriarcal, la violencia machista, la violencia de la todofobia, arranca por la educación, arranca por los estratos de la sociedad en las cuales la educación incluso es más carente, pero también excede, y en la educación de calidad, en la supuesta educación de calidad de las universidades, de la educación privada en general, ¿no? Incluso a veces es mucho mayor. Pero ¿por qué? No es porque una educación sea menor y otra mayor. No es por lo cualificable de la educación, sino, y ahí es donde vamos a la transformación educativa de fondo, es por el sistema que queremos reproducir, el sistema que se quiere reproducir, tanto en la educación formal como en la informal, como en la privada como en la pública. Se trata de repetir un mismo sistema. Entonces ahí hay otro eslabón en el cual tenemos que hacer énfasis si realmente queremos transformar esta sociedad. Y otro que parece muy menor y que muchas veces no se le da mucha atención es el tema laboral. Atado al tema legal, pero no todo tiene que pasar por una ley. No todo tiene que pasar por una ley, y es algo que hay que empezar a buscar la manera de exigirlo de las diferentes formas posibles, habidas y por haber, de que sea garantizado
el derecho al trabajo digno de todas las personas en todos los aspectos, pero sobre todo de esta población vulnerable que son las personas trans, así como diría de las personas afro, así como diría de les y las discapacitadas, y de todas las personas que están dentro de la comunidad, porque sabemos y somos conscientes de que muchas veces estar dentro de la comunidad, seas trans, seas una mujer lesbiana, seas una persona no binaria, seas un hombre varón gay, seas una persona asexual o cualquiera sea el espectro, ya el hecho de identificarte, el hecho de hacer visible, ¿no?, esas opresiones, genera una reproducción institucional de la agresión. Genera que la institución a la vez sea violenta contigo. Para mí esos son ejes principales, y después está ni que hablar que tenemos que empezar a velar por el ingreso de las identidades trans y las identidades disidentes, cualquiera sea, también la comunidad afro, dentro de la población universitaria. Yo creo que la universidad está en un debe muy grande con la sociedad entera, pero sobre todo con la población trans y con la población afro. No es sacar un videíto diciendo que tuvimos una resolución en el CDC que somos antirracistas. No es eso. Es en las prácticas. Es en las prácticas. Y como una persona universitaria me veo obligada directamente a decirlo, porque volvemos a lo mismo. Los derechos en el papel no son derechos. El derecho consumado es un derecho. El derecho en el papel, ponele ley, ponele panfleto, ponele lo que sea, pero no termina siendo más que un papel con una hoja escrita. Totalmente. Y eso es como ir más allá, ¿no? La ley es el comienzo y es un buen comienzo, por eso no hay que desmerecer ese esfuerzo que tomó mucho tiempo, tomó mucho pienso, tomó mucha violencia encima también para llegar a ese momento, como mucho palo arriba de la compañera. Y llegar a eso no es menor, pero claro, como ya lo hemos visto con otras leyes también, en otros ámbitos, claramente las implementaciones de las leyes, los presupuestos asignados a las leyes son fundamentales, y lo vimos con la ley de género, lo vemos con esta ley también. Entonces, de no asignarse presupuesto, claramente hay un debe donde no se van a poder consolidar de ninguna forma, porque no va a haber atención, no va a haber todo esto lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, no va a haber atención ni en salud, ni a nivel educativo, no va a poder existir y ser posible eso que estaba en el papel, tan bonito que estaba. Entonces, por eso creo que es importante, y ustedes dirán, o sea, lo importante que es seguir reivindicando, ¿no? Y seguir luchando, y por eso nos vemos en las calles, y por eso seguimos viéndonos todos los años en las calles para seguir reivindicando. Y la pregunta es, hay veces que hay consignas que a mí me rechinan un poco, que, por ejemplo, mantener los derechos adquiridos. ¿Es suficiente? No, yo creo que incluso lo que se está hablando, lo último que se dijo, tiene bastante que ver con la consigna de este año, que si existen los derechos, que se noten. No, yo diría que se noten, que se apliquen. Bien. Esa es la realidad. Que es la consigna. Yo, de memoria la frase no, pero en realidad lo que encierra es esto que estamos hablando. Te tiene que, no basta ya en la ley de presupuesto, por lo menos yo, y me disculpo si es así, si realmente en algún puntito en la letra chica existe algo, pero creo que se hizo un comentario de que como que se va a tratar de acceder por el tema de presupuesto para la ley integral de las personas trans, pero se tiene que se tiene que aplicar y tiene que conseguirse. No es tanto tampoco, ¿no? No es tanto, porque no son tantas, siempre se dijo, no son tantas las personas, porque hay una edad, porque hay un reclamo que viene de años, porque si se dieron recursos para familiares de las personas desaparecidas, para las personas que estuvieron presas también, ¿no? Que hubo ese recurso. Cuando se pidió esto, que también sufrieron y pasaron, bueno, que pasaron peor, las personas trans son las que pasaron peor, sobre todo
yo decía las mujeres trans, que eran las más visibles. Bueno, se hizo una ley para fomentar, justamente para dignificar algo de todo lo malo que pasaron. Y había un presupuesto, se pedía, no era tanta cosa. Eso se tiene que aplicar, se tiene que empezar a dar. Si no, no existe. Porque dijimos los 5 mejores años, que dijeron que no fueron los 5 mejores nada, no, para casi ninguno de los que nosotros estuvimos tratando de acceder y de poder sacar algunas leyes, que además, para añadir, siempre salieron a partir de la izquierda las leyes, ¿no? Las leyes que salieron a favor del colectivo LGTB fueron a partir de la izquierda lo que se logró, nada de la derecha. Entonces, ahora retomamos, bueno, que se haga notar, porque para eso estamos y para eso los votamos, porque es como decís, no es quedarse con el, bueno, hicimos esto y está esto y no, se espera más, debe y puede mejorar. No, acá no es debe y puede mejorar, acá hay que hacerlo, punto. Y hay urgencias. Y de urgencia, porque son derechos humanos. Totalmente. Entonces, vamos, ¿no? Y con todo esto que está pasando, digo, a nivel internacional, en todos lados, de la violencia y todo lo demás, violencia también es esto, es dejar para atrás cosas que son importantísimas. Y hay varias cosas que quedaron para atrás. Y sí, se formaron muchas otras que son buenas, pero hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando y no quedarse. Porque somos parte de la ciudadanía de este país. Entonces, creo que pasa por eso. E incluso que yo quería aportar, cosas que se dijeron en el año 84 como cosas avanzadas que se pedían, ¿no? Que era parte de ellos de tratar de la educación, para la educación, la población en general, y la educación incluso con la propia gente del colectivo, para entendernos y para entender y para hacer entender a la gente que, de qué se trata, que somos seres humanos y de la vida y de ser iguales a todos y tener los mismos derechos que todos. La educación científica, la educación en los mismos profesores, la educación en lo que es la enseñanza, para que el colectivo de los profesores, los que a nivel de liceo, a nivel de universidad, puedan entender y tratar como deben tratarse y qué es lo que deben saber para tratar bien y entender a las personas, de ponerle opción sexual diferente, de sentirse con un género distinto, como le quieras llamar. El colectivo LGTB, ahora, Q, más, no sé cuánto, que tienen 50.000, no me lo sé, realmente no me dan para contar todo lo que se ha agregado. Todo lo que se hizo, todo lo que se pidió en esos puntos que quería Scorpio, no es nada más que casi que la piedra fundamental, y me perdonan si me excedo, pero de lo que fueron forjando después los demás grupos, con el colectivo reunido, con las personas, gente afro, con las personas con problemas de discapacidad, con otros grupos también, ¿no? Y bueno, lo que hoy llaman toda diversidad, porque entendamos que la marcha que se hacía en septiembre era Marcha de la Diversidad. Llámale que algún día se le cambió el nombre por Marcha del Orgullo, pero fue Marcha de la Diversidad Sexual. Luego se fueron incrementando. Y está bien que se unifiquen, pero no se olviden tampoco de eso, aunque no se olviden que hubo un antes y hay un después de todo eso, pero que una piedra fundamental es ni más ni menos lo que están llevando a cabo, que dicen que hicimos esto, lo otro, que llegamos aquí, que queremos la educación, que la están logrando, y por suerte yo lo quiero nombrar con el que trabajé, el Turco Márquez ha hecho gran trabajo en eso. El tipo está logrando muchas cosas y lo que está logrando además que se pueda poner en la parte de medicina, sobre todo, ¿no? El tema LGTB de tratamiento. Creo que dentro de las leyes más importantes, por lo menos para mí, fue el matrimonio igualitario, la adopción para las personas del colectivo también, ¿no? Y por supuesto, aunque con esa falta que
que nos falta, que está hoy ausente también, la ley integral para las personas trans. Creo que es lo más importante que se ha logrado. Pero no podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que seguir, y por eso es importante la marcha del viernes, con lo que nosotros, además nosotros como grupo de PCT, siempre estuvimos apoyando, por reivindicar justamente de esto que estuvimos hablando. Para que las cosas no queden desconexas, ¿no? Justamente creo que es importante abordar el asunto de la interseccionalidad, y para eso me gustaría preguntarte, Vari, ¿cómo ves la lucha a futuro, ¿no? En el marco de esa interseccionalidad, ¿qué es lo que para qué tenemos que luchar, qué tenemos que reclamar, cómo seguimos? Sí. Bueno, si yo tuviera la receta de cómo seguimos, ya estaríamos haciendo la revolución. Entendiendo de que no tengo la receta y que obviamente quedarán muchas cosas y me quedarán muchas cosas por decir, esto no se resuelve si no es con una lucha entre todos. Y por todos me quiero referir a una cuestión que muchas veces dentro de la comunidad, ¿no?, genera mucha diferencia, que es todes y realmente todes. Ahora me voy a explayar. Esto significa que ya no importa el género, ya no importa el origen étnico, ya no importa el nivel de opresión al que estamos. Yo estoy un poco cansada ya de que saquemos el opresiómetro y digamos, vos estás más oprimida o menos oprimida que yo, si bien no voy a cansarme de decir de que así como las pibas trans han sido muy oprimidas, las compañeras, ni me quiero imaginar las compañeras trans negras, pero las compañeras que son parte de la población afro también son oprimidas a niveles estratosféricos, pero yo ya no quiero comparar más opresiones. No. O sea, si no rompemos ciertas barreras de diferencia dentro del mismo movimiento, está dentro de la misma comunidad, y nos ponemos a luchar todos por consolidar realmente los derechos, y por qué no soñar un poco más allá y decir un cambio de la sociedad entera en su conjunto y de su orden, de su forma de gobernarse y su forma de ordenarse como tal, ¿no? Ya no, o sea, si no apuntamos a eso, creo que no hay otro tipo de alternativa, ¿no? Yo creo que es un rumbo claro. No tengo la receta de cómo hacerlo. Es más capaz que una expresión de deseo a una expresión de posibilidad de realización ahora, en este momento, ¿no? Pero creo que sí, creo que hay que luchar por derribar todas las barreras posibles y empezar a encaminarnos realmente hacia un mundo mejor. Un mundo donde no pueda haber violación a los derechos humanos, un mundo donde las pibas trans, las compañeras de la comunidad afro, les compañeros de la comunidad afro, la gente con diversas capacidades motoras, ¿tá?, y todo lo que es la diversidad dentro del mundo de las discapacidades, ¿tá?, y la mujer como mujer cis, y el hombre trabajador cis hetero, ¿tá?, todos tenemos que reunirnos en una misma lucha. Todos tenemos que apuntar hacia un cambio social y hacia un mundo, ojalá, un mundo nuevo donde no haya opresión. Y tengamos todos una vida digna. Obviamente. Bueno, yo les agradezco, compañeras. Gracias por seguirnos hasta acá, por haber visto esta entrevista. Lo leemos en comentarios.